Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios, capítulo 16. Uno observa la carta, siempre uno la miraba con cierto recelo, mirábamos como una iglesia, probablemente hasta algunos tenían el concepto de una iglesia satanizada, pero realmente la iglesia de Corintios nos muestra la gracia de Dios en la vida de algunas personas en esa congregación. Pero también nos anima a nosotros a poder seguir las instrucciones que Pablo dejó en esta carta. Recuerdan que terminamos el capítulo 15, digamos, fue la parte más extensa con respecto a la doctrina, específicamente de la resurrección de los muertos. Y parece que ahora en el capítulo 16 Pablo toma a los hermanos, les saca de la gloria, les saca del cielo, les saca de la esperanza y los vuelve a traer a tierra. ¿Por qué? Porque la vida futura no está carente de relación con la vida en el aquí y en el ahora. No se puede, para nosotros los cristianos no podemos separar el futuro, la esperanza, con nuestro presente, ¿no? Justamente hermano Juan estaba hablando acerca del hecho de ir al cielo, la esperanza, cantábamos acerca de eso, pero no podemos separar la esperanza con el presente. Y Pablo los llevó a la gloria, los llevó a la resurrección, les llevó a mostrarle todo el programa de la resurrección, pero Pablo otra vez le dice, no, pero necesitamos volver y enfocarnos aquí, pisar tierra. Y siempre que Dios nos da una visión de los últimos tiempos o del cielo, es siempre con el propósito de ayudarnos a vivir más fielmente aquí en la tierra. Fíjense, no pierdan ahí en sus Biblias, Primera de Corintios, vayamos a Segunda de Pedro. El apóstol Pedro decía, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hablando del futuro, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo, el mismo Pedro, les decía a estos hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. Y ese mismo sentir Pablo tiene al escribir estas últimas palabras a la iglesia en Corinto. Pablo en esta carta trató diferentes temas que era necesario que Pablo los confronte, pero también tenía respuestas para dar a ciertas preguntas que estos hermanos habían hecho por carta. Y aquí en el capítulo 16, hasta el final, vamos a ver justamente las últimas instrucciones que iban a ayudar a estos hermanos a seguir creciendo en la comunión, en el servicio y en la vida espiritual. Sin lugar a dudas, la raíz del problema de estos hermanos era la inmadurez. La inmadurez no le permitía resolver problemas entre ellos. La inmadurez no les permitía diferenciar entre lo correcto e incorrecto. La inmadurez no les ayudaba a ceder derechos. La inmadurez les llevó a permitir que doctrina falsa entrara en la iglesia. Y aquí vamos a encontrar justamente en esta mañana las últimas instrucciones que les ayudarían a crecer a ellos. Por eso el título de este sermón se llama así: Últimas instrucciones que nos ayudarán a crecer. Últimas instrucciones que nos ayudarán a crecer.
Y allí en el capítulo 16, versículo 1, comienza diciendo, en cuanto a la ofrenda. ¿Se acuerdan en esta carta, varias veces Pablo dijo en cuanto? Ahí en capítulo 7, versículo 1, hablando del matrimonio. En el versículo 25 del capítulo 7, hablando en cuanto a la mujer virgen. En el capítulo 8, versículo 1, también dice en cuanto a lo sacrificado. En capítulo 12, versículo 1, habla acerca de las cosas espirituales. Y ahora en el capítulo 16, dice en cuanto a la ofrenda. Ese en cuanto que Pablo expresa, habla de que está hablando que estos corintios ya tenían conocimiento. Y estas cosas que Pablo iba a tratar en cuanto eran acerca de las preguntas que estos hermanos habían hecho por carta al apóstol Pablo. Y aquí le dice en cuanto a qué, en cuanto a la ofrenda. Aquí vamos a encontrar dos tipos de instrucciones. Instrucciones para la ofrenda e instrucciones también en diferentes asuntos. En diferentes asuntos. Este es un capítulo, digamos, sumamente útil, es muy práctico. Pablo comienza hablando profundamente de teología, luego trata temas puntuales y profundos, hasta densos, dentro de la congregación. Y el penúltimo capítulo habla de un contenido altamente teológico, la resurrección. Pero ahora Pablo termina de una manera muy práctica, muy práctica. Este pasaje de por sí, vemos acá la palabra ofrenda y lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? La ofrenda. Pero prácticamente Pablo no está tratando de ese punto que nosotros conocemos como la ofrenda. Porque aquí Pablo dice, en cuanto a la ofrenda a los santos, ahí la palabra ofrenda quiere decir recolección o colecta de dinero. Y esta ofrenda no es una ofrenda específicamente de adoración, porque está destinada ¿para quién? Para los santos. ¿Quiénes eran los santos? ¿Cómo sabemos eso? Ya rompimos otra vez el principio en hermenéutica, ya nos adelantamos. Pues ya conocemos la historia. Pero aquí justamente, ¿quién eran estos santos? Eran cristianos. ¿Por qué? Santos. Eso es el primer dato que Pablo nos tira acá. Santos. ¿Qué quiere decir? Son cristianos. Esta ofrenda era para unos hermanos. Ahora, ¿a qué se refirió aquí el Espíritu de Dios con esta ofrenda para los santos? Esta era una ofrenda especial. Es una ofrenda que no estaba en desconocimiento por los corintios, porque Pablo les dice, en cuanto a la ofrenda a los santos, en cuanto a eso que ustedes me escribieron, en cuanto a eso que ustedes me preguntaron, ellos sabían. Bueno, Pablo los trata nuevamente este tema en el capítulo 8 de segunda de Corintios, cuando habla de la ofrenda justamente para estos hermanos, como muchos de ustedes dijeron, los hermanos en Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén. Fíjense la cantidad de tiempo que estos hermanos en Jerusalén estaban pasando necesidad. Esta necesidad venía a causa de su fe en Cristo. Ellos habían perdido bienes, habían perdido trabajos, tantas cosas habían perdido que habían perdurado en ese estado de pobreza, extrema pobreza. Pero allí estaba la iglesia de Dios, Dios utilizando las iglesias para bendecir materialmente a estos hermanos. Y aunque parece que fue una ofrenda única, se puede observar ciertos principios que se aplican a toda ofrenda, incluso a nuestros días. Por eso, Pablo en este momento no está hablando del acto de ofrenda, de adoración que hacemos cada vez que el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios. Específicamente no está hablando de eso. Está hablando de una colecta, de una recolección de dinero para hermanos en necesidad. Y dice aquí el pasaje, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced. Eso es un imperativo, es un mandato, es una orden. Y dice, vosotros también de la manera que ordené. Ellos ya sabían de qué manera tenían que hacer, ellos ya sabían cómo tenían que juntar este dinero. En otras palabras, Pablo le está diciendo, di instrucciones detalladas. Instrucciones detalladas. Y ahí el pasaje dice, como la manera que ordené en las iglesias
de Galacia. ¿Qué instrucciones eran estas? ¿En qué consistían estas instrucciones? Bueno, ahí el versículo 2 dice, cada primer día de la semana. Por eso nos confundimos un poco y creemos que está hablando de ese acto de adoración de la ofrenda. Pero aquí no está hablando de la ofrenda, pero sí hay principios claros de cómo debe ser toda ofrenda. Acá dice cada primer día de la semana. ¿A qué se refiere esto? El primer día de la semana se refiere a que al día domingo. Al día domingo. Esto es un indicador que la iglesia primitiva comenzó a congregarse el domingo, el día del Señor. El día del Señor. Esto es muy significativo. Las palabras que Pablo utiliza son guiadas por el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo guió, quiere decir que cada palabra está diseñada específicamente para comunicar algo. Pablo, ¿de qué vino hablando anteriormente? Capítulo 15. La resurrección. ¿Y qué día resucitó el Señor? El domingo. Por eso esto está todo relacionado, no hay nada que se pueda separar. Y esto es un indicador claro que la iglesia en tiempo del Nuevo Testamento empezó a congregarse el día domingo. El día domingo. Pero luego Pablo añade, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esta frase, ponga aparte algo, en el original es un verbo en modo imperativo también. Es un mandato. Es un mandato. Esto significa que los corintios tuvieron la obligación de estar apartando cada domingo algo de dinero para esta contribución. Para esta contribución. ¿Y cuánto debía ser? ¿Cuánto debían pagar cada domingo? Uno dice, bueno, el diezmo, otros dicen... No, acá dice, según haya prosperado. Y ahí la palabra justamente se puede traducir cuanto haya ganado o haya acumulado. Pero también dice guardándolo. Y esa palabra guardar es lo que nosotros conocemos hoy como la palabra ahorrar. Es lo que usted juntó, guardó, dice Pablo, eso que ustedes ganaron en la semana, aparten según lo que ustedes ganaron para poder darlo el primer día. Y el versículo continúa diciendo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aparentemente Pablo quería evitar la situación desagradable de hacer una campaña de colecta. Pablo no quería llegar a Corinto y bueno, hermanos, hagamos la campaña, saquen la plancha, vamos a hacer hamburguesa, vamos a juntar. No, Pablo no quería hacer eso. Pablo directamente quería llegar y ocuparse de que los hermanos hayan hecho como ya les había instruido. Como les había instruido. Porque el dinero no era para él. El dinero era para estos hermanos en necesidad. Y observen que cada semana debían apartar una cantidad de dinero de acuerdo al ingreso de ellos. Y esto tenía que ser algo regular, continuo. No es, si bien era una ofrenda única, pero ya era una ofrenda que se estaba planificando anteriormente. Ya hace tiempo la iglesia sabía de esto. Y todas las iglesias del Asia Menor sabían de esto. Estaban trabajando, estaban ahorrando, estaban dando, ofrendando, contribuyendo a la necesidad de estos hermanos. Por lo tanto, esta proporción, esta manera de ofrendar era una manera proporcional. Estaba determinada de qué manera. Estaba determinada entre el Señor y el corazón de cada hermano. En eso estaba determinado. Y esto apunta a que debía ser algo voluntario. Era voluntario, era regular, voluntario, proporcional. Pero ellos debían planear, apartar una cantidad de dinero conforme al ingreso para estar ofrendando de manera regular, pero también continua, semanalmente. Porque esta ofrenda ya venía planificada hace tiempo. Y la palabra clave justamente en todo este pasaje es la palabra proporcional. Proporcional. Y tiene que ser proporcional al ingreso. Y esta ofrenda era para ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. Esta ofrenda no tenía que ver con su ofrenda para el Señor. Era totalmente diferente. Entonces estos hermanos,
A base de lo que aprendían estaban ofrendando para el Señor, pero a la vez aparte estaban ofrendando para ayudar a los santos. Pero los principios eran los mismos. Eran los mismos. Fíjense, la iglesia en Corintios estaba ofrendando 2 veces. Para adoración y para suplir necesidades de los hermanos. Y esta ofrenda debía ser preparada para cuando Pablo llegara. El versículo 3 dice: y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí la palabra donativo viene de la palabra don, la palabra gracia, la palabra gracia. Y aquí se refiere justamente a una ayuda de gracia. Este donativo no era solamente un regalo, un don para los necesitados. Este concepto de don y de gracia también implica que ellos tenían la capacidad de ofrendar por gracia. No solamente lo que ellos estaban haciendo era una gracia de Dios para los hermanos en necesidad, sino que ellos también tenían la posibilidad de ofrendar por la gracia de Dios. Por eso Pablo les dice, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y toma la seriedad del tema, porque dice, cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta. Este no era un tema sencillo. Problema de dinero es problema. ¿Cuántos hermanos han manchado su testimonio por problema de dinero? Por eso Pablo dice, a quienes hubiereis designado. Eran personas íntegras, responsables en recolectar todo ese dinero y llevarles a estos hermanos. A estos, dice Pablo, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pero Pablo también quería brindarles a ellos cierta confianza. Fíjense, Pablo no dice, bueno, junten el dinero que voy a pasar a buscar y me lo llevo. No. Junten el dinero y esas personas que ustedes dijeron por carta que van a llevar, entreguen el dinero y que ellos lleven ese dinero. Pablo quiere darle la mayor transparencia posible al tema del dinero. Y versículo 4 dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Si ustedes necesitan que yo vaya, ¿por qué dijo Pablo esto? Porque en esa época era un poco complicado viajar. Hoy día también vieron esos que van al banco o a la cooperativa a sacar dinero y ¡pum! Le robaron. Y algunos ya le avisan, ¿no? Bueno, en ese tiempo también era complicado. Entonces Pablo dice, bueno, si es necesario que yo vaya también con ellos para apoyar el viaje, voy con ellos. Por eso Pablo está tratando aquí un asunto de la ofrenda, un asunto práctico. Hemos escuchado varias veces este pasaje y es verdad, habla de la ofrenda y los mismos principios se ofrecen, los mismos principios se aplican al principio de la adoración en la ofrenda. Porque es proporcional, es semanal, es según haya prosperado. Pablo les deja en claro este tema de la ofrenda. Pero ahora Pablo continúa a partir del versículo 5 en adelante con instrucciones para varios asuntos. Por eso, este pasaje habla de instrucciones, específicamente la ofrenda. Pero también Pablo a partir de ahora, desde el versículo 5 al final del capítulo hasta el 24, Pablo va a dar diferentes instrucciones. Justamente que les va a ayudar a ellos a crecer. ¿Y cuál es esta primera instrucción de asuntos varios? Vieron que a veces uno manda un correo, un memorando de asuntos varios, dice, y Pablo hace exactamente lo mismo. Versículos 5 y 6 dice, iré a vosotros, dice Pablo, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y para hacer que me quede con vosotros, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Aquí Pablo da la primera instrucción de asuntos varios.
Aquí la palabra encaminéis, esta palabra encaminéis de versículo 6, es clave en estos dos versículos. Es una forma de decir ayudar a alguien para un viaje, proveerle todo lo necesario para que él pueda continuar ese viaje. Y Pablo le está diciendo, para que vosotros me puedan ayudar para este viaje, para que yo continúe hacia donde tengo que ir. Pablo era apóstol, Pablo era misionero, Pablo era un evangelista, Pablo era un fundador de iglesia, Pablo era un enviado por el mismo Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo acá, la primera instrucción a estos hermanos, es que ellos necesitaban apoyar a los que ministran. En este caso, con ofrenda. Apoyar a los que ministran con ofrenda. Y aquí hay una verdad vital, y esto es que nosotros debemos hacer como iglesia, con un hermano que está ministrando a otros. No necesariamente a los de nuestra congregación, a los que vengan a ministrar la palabra. Nuestro deber es apoyar, que ellos continúen su labor. Que no tengan la carga de que si tienen que venir acá a ministrar la palabra de Dios, no esté pensando cómo voy a llegar a la iglesia. Tenemos que tratar de ser lo más prácticos posible en ese punto. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, yo tengo que ir a vosotros, dice, pero cuando haya pasado por Macedonia, pues tengo que pasar por Macedonia, porque seguramente Pablo tenía que hacer algo ahí, en las iglesias, y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno. Pablo no solamente está diciendo, ayúdenme para que yo continúe mi viaje, sino también ayúdenme cuando yo esté entre ustedes. Pablo habla de una ayuda material, y esta es una primera instrucción a estos hermanos. Y esta es una gran responsabilidad que Dios da a la iglesia. Versículo 7, la segunda instrucción. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Pablo le dice, yo no quiero ir así nomás. Yo quiero ir, estar con ustedes, compartir con ustedes, estar algún tiempo. Ese es mi deseo. Eso es lo que quiero. Pero concluye diciendo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Aquí el apóstol planeó, abrió su corazón, pero se sujetó a la voluntad del Señor. Si el Señor permite, yo quiero hacer esto que me propuse. Pero si el Señor lo permite. Y así deberíamos planear. Y eso es sabio. Planificar, pero descansando en que Dios tiene una voluntad. Tiene una voluntad. Y debemos estar conscientes, igual que Pablo, de que el Señor es el único que puede conceder. Es el único que puede conceder lo que podamos llegar a planificar. Y Pablo nos muestra justamente esa confianza en Dios. Y eso es la segunda instrucción. Hermanos, Pablo les dice que tienen que planificar confiando en Dios. Planificar confiando en Dios. Esa es la segunda instrucción. Algunos de manera equivocada, justamente muchas veces bien intencionada, manera equivocada, pero bien intencionada, piensan que planear o planificar es falta de fe. No. Pero hay otros que se van al otro extremo. Y dice, por fe vamos a hacer. Por fe vamos a hacer. Yo conocí a una persona en el ministerio y decía, por fe vamos a hacer esto. No había un peso. Por fe vamos a hacer. Y venían, se hacía todo, un gasto. Y después la deuda así. Por fe, decía, ¿no? Y eso era irresponsabilidad, no era fe. Pero Pablo continúa explicándole lo que planeaba hacer, versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí Pablo habla de una metáfora para referirse justamente a una oportunidad, porque se le ha abierto o ha dado una oportunidad. Esta oportunidad es grande, va a haber resultados, dice.
pero va a haber muchos adversarios. Y esto significa que tenía una gran oportunidad para predicar en Éfeso, aunque había muchos que se oponían a eso. En eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 14, versículo 27, que el Señor había abierto una puerta grande para que los gentiles escucharan el Evangelio. Y aquí tenemos un gran ejemplo del control y el poder de Dios sobre todo. Y es así también con nosotros. Pero no podemos salir del contexto y pensar de que esta oportunidad era para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Porque mucha gente se va a oponer. Pero si Dios nos colocó en un lugar, es para que podamos hacerlo, pero necesitamos descansar que Él tiene que abrir esa puerta. Dice, grande y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Dios abrió la puerta en Éfeso, grandemente. ¿Para qué? Para que muchos puedan convertirse. En ese sentido Pablo está hablando. O si no, no sería eficaz. Simplemente hubiese dicho, abrió una puerta grande. Eficaz quiere decir que hubo resultado. En tercer lugar, versículo 10 al 11. Y Pablo menciona a Timoteo y dice, y si llega Timoteo, hermanos, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino, nuevamente la palabra, encaminadle en paz. Suplan sus necesidades. Para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Nuevamente encontramos ahí la palabra encaminar, pero es interesante porque Pablo dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo le está mostrando a lo que él era un equipo. Él tenía a alguien trabajando consigo. Tenía la misma responsabilidad, el mismo peso. Él también tenía las mismas necesidades. Y el versículo 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Por qué Apolos no quería ir? No sabemos, así que no vamos a indagar eso. Así que vamos a dejarlo ahí. Tendrá sus motivos. La Biblia no nos habla de por qué. Pero lo que Pablo está resaltando es ese equipo de trabajo. Pablo sabía, no va a ir, pero apenas pueda, se va a ir con ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Trabajar en equipo. Y Pablo quiere también enseñarle a estos hermanos. ¿Se acuerdan cuál era el problema? No, yo soy de este equipo, yo soy del otro equipo, yo soy de este, yo aprendí el discipulado de fulano, yo de mengano. Nosotros somos un equipo. Hermanos, ustedes tienen que ser un equipo. Así como nosotros, ustedes también. Todos somos partes del cuerpo de Cristo. Eso lo habló ¿dónde? En el capítulo 12, cuando habló acerca de los dones. Pablo y Timoteo y Apolos trabajaron con él, no compitieron entre ellos, no había rivalidad. Ellos eran un cuerpo. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Fíjense, vamos a volver a leer ese pasaje. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, Pablo dice, no somos nada, Dios es todo. No somos nada, Dios es todo. Versículo 13 y 14 encontramos la cuarta instrucción de asuntos varios. Dice el versículo 13,
velad. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí con estos dos versículos encontramos 5 imperativos. 5 imperativos, 5 mandatos. Eso indica que es algo continuo. El primero es velad, estén atentos, estén atentos. ¿Por qué ellos tenían que estar atentos y firmes en la fe? Porque había personas que estaban metiendo una idea falsa de que no había resurrección entre los muertos. Entonces ellos, ¿qué les dicen? Manténganse en alerta, debemos mantener una mente alerta, vigilante. ¿Para qué? Para no tolerar las mentiras. Por eso tienen que estar atentos. Tampoco para que tengan pensamientos pecaminosos. Lo opuesto de esto sería ser descuidados. No sean descuidados. No se duerman. Estén despiertos. Esfuércense. Por esta instrucción de asuntos varios es esforcémonos por obedecer. Esforcémonos por obedecer. Primeramente, estemos despiertos. Estemos alertas de las mentiras y no seamos descuidados ni negligentes. ¿En qué también se tenían que esforzarse para obedecer? Dice, estad firmes en la fe. ¿Qué significa eso? Mantenerse firmes en el Evangelio. En eso que habló en el capítulo 15, en el versículo 1 y 2 y 3. En eso que yo les prediqué. Manténganse firmes en eso, en el Evangelio. Estén constantes en la verdad. Y no sean como niños. Porque el problema de ustedes es la inmadurez. Es la inmadurez. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, no seáis niños para no ser llevados por donde quiera, por cualquier viento de doctrina que aparezca. Maduren, maduren. Por eso Pablo les dice, después en el mismo versículo 13, portaos varonilmente, varonilmente. Y esto significa estén viviendo de una manera valiente, adulta, madura. Es lo opuesto, dejen de ser infantiles. Y esto últimamente se tiene que traducir a nuestro tiempo como varones, Esto no parece algo machista acá, pero últimamente la imagen masculina se ha feminizado, ya no sé cómo se dice hoy, se ha hecho tan femenino la imagen masculina, ¿no? En todo, desde la parte facial, en los arreglos, todo. Pero Pablo apunta a lo inmaduro del varón. Y este justamente es un punto muy importante para nosotros y más para los que estamos casados. Más para los que estamos casados. Y hermanos, no hay esposo que caiga en el pecado de la inmadurez de desatender nuestras responsabilidades. De vivir en una burbuja. Parece que nosotros los varones, los casados, vivimos en un globo loco. En un globo loco mientras todas las cosas pasan, nosotros estamos ahí saltando. Y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Nuestras esposas tienen problemas y nosotros no sabemos ni interpretamos los problemas de nuestra señora. Nos parecemos a Elí, ¿no? Aunque Elí no era la esposa de Ana, el esposo de Ana. Nuestra esposa está sufriendo, está goceando y Ana está borracha. Cualquier macanada. Y así estamos. No podemos interpretar qué necesita la casa. Un pastor necesita un líder, necesita alguien que dirija su casa. Y necesitamos aprender nosotros los varones a ser así con nuestras esposas, nuestros hijos, con el mundo. Y Pablo les dice, portaos varonilmente, varonilmente. Dejar de vivir pensando en nosotros mismos. Dejar de vivir en cuanto a nuestros sentimientos. Porque eso tiene que ver con la carnalidad. Luego dice, esforzaos, vuélvanse fuertes, quiere decir esto. La idea es que debemos estar volviéndonos fuertes, no flojos. Por eso no aflojen en esto. Varones, no aflojen. Estemos firmes en esto.
Y luego concluye, todas estas cosas sean o estén siendo hechas con amor. Con amor. Recuerden que el amor del que Pablo está hablando aquí es el amor de 1 Corintios 13. Y dice que el amor no busca lo suyo propio. Pablo aquí en esta cuarta instrucción es: esforcémonos a obedecer, a velar, a portarnos varonilmente, a esforzarnos, y que todas esas cosas sean o estén siendo hechas con amor. Quinta instrucción, versículo 15 al 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bueno, aquí la quinta instrucción sobre asuntos varios es: sométanse al liderazgo. Sométanse al liderazgo. Y la idea aquí, la palabra primicia, ellos ya sabían, ya la había utilizado en el capítulo 15, ahora lo vuelvo a utilizar, y se refiere a que a los primeros frutos. Y la familia de Estéfanas era el fruto, eran los primeros convertidos en Acaya. Y que ellos se han dedicado no solamente al Señor, sino que se han dedicado al servicio para con el Señor. Y el servicio específicamente a los santos. El versículo 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La palabra trabajar viene de una palabra griega que quiere decir trabajo duro, esforzado. Sujétense a esas personas que se dedican comprometidamente con la congregación. Eso es lo que está hablando Pablo. Evidentemente parece que no había todavía pastores dentro de esta congregación o líderes, referentes, y Pablo los está instruyendo a ellos. Vieron a Estéfanas y su familia, vean a Estéfanas. Él está altamente comprometido con ustedes. Bueno, síganlo a él. Síganlo a él. No porque fue el primero en convertirse, sino que Pablo resalta que se han dedicado al servicio de los santos. Fíjense, sirve a los santos. No es que busque una posición. Lo que él se apasiona, lo que a él le gusta, lo que él se esfuerza es que los hermanos estén bien. A esos hermanos sigan. No al que hace proselitismo dentro de la congregación. A ese no, dice. Sino a aquellos que están comprometidos con la gente. Sexta instrucción, versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Es interesante, ¿no? Porque siempre lo que uno busca es que reconozcan lo que uno hace, ¿no? Cuando estamos buscando que otros vean lo que nosotros hacemos, eso es inmadurez. Eso es una gran inmadurez. Y es un pecado. Pero acá Pablo está diciendo que reconozcan a los que sirven. Porque esa es la manera en que Dios saca a la luz el servicio de muchos. Cuando los hermanos comienzan a reconocer su trabajo. Y acá se puede traducir cuando dice me regocijo con la venida de Estéfanas. Es como que dice me deleité. Me deleité con la visita de estos hermanos. Ustedes no pudieron venir a verme, pero ellos vinieron y me confortaron. Ahí la palabra confortar quiere decir me dieron descanso. Parece ser que cuando estaba en Éfeso, Pablo había algo que le estaba preocupando y justo vinieron estos hermanos. Y él se sintió en descanso. La idea parece ser aquí que la palabra, cuando habla descanso a mi espíritu, también habla de la mente. Del espíritu y de la mente, como que había cosas que a Pablo le estaba preocupando. Probablemente estas cuestiones en Corinto. Y estos hermanos vinieron y hablaron y decían, pero las cosas son así.
Quizás la carta que habían escrito primeramente les había preocupado a Pablo y a todo su equipo misionero. Pero también vinieron estos hermanos y dijeron, pero también hay hermanos fieles. Y esto me confortó. ¿Cómo lo hicieron? El texto no indica cómo lo confortaron. No sé si le llevaron a comer algún lomito árabe, algo así, no sabemos. Pero algo hicieron y Pablo se sintió bien. Se sintió bien. Y trajo tranquilidad. Eso es lo interesante. Le trajo tranquilidad, paz, descanso. Pero observen lo que dice al final. Reconoced, otro imperativo. Muestren que los valoran. Eso quiere decir. Reconozcan a Estéfana, a Fortunato y a Acaico. Reconozcan su labor. Evidentemente no eran solamente con Pablo. Seguramente estas personas habrán sido con otros. Estos eran hombres y personas que traían tranquilidad a otros. Qué lindo, ¿no? Esas personas que traen tranquilidad a uno. Es verdad que estamos más rodeados de gente que trae más problemas que, ¿no? que tranquilidad, pero creo que no hay nada más triste que uno sea reconocido por traer solamente conflicto. Vino y otra vez. Pero necesitamos reconocer a los hermanos que bendicen a otros. Y esa es una instrucción importante para la iglesia. Si entre nosotros hay hermanos que están siendo de bendición para con otros, tenemos que reconocerlos. Y no necesariamente pueden ser los pastores o maestros, cualquier hermano que esté sentado en este lugar. Y hay que reconocer a esos hermanos. Porque tenemos que motivar y tenemos que promocionar eso que está haciendo. Muestren que los valoran. Hay que valorar a esos hermanos. Porque si no los valoramos, Dios lo va a llevar a otro lado. Dios lo va a llevar. No es que se va a ir, Dios lo va a llevar. Aclaremos eso. Versículo 19. Otra instrucción que Pablo les da. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí encontramos a un matrimonio. Aquila y Priscila. Interesante, acá aparece Aquila y Priscila. Y en los relatos de Hechos aparece Priscila y Aquila, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar sobre ese tema, pero tiene su significado. Pero aquí lo importante es que Pablo está haciendo mención de un matrimonio. De un matrimonio. ¿Y por qué los menciona Pablo a ellos? Bueno, porque Pablo quiere que estos hermanos, y esta es la séptima instrucción, imitar el servicio de los que sirven con integridad. Imitar el servicio de los que sirven con integridad. Y en este caso parece que Pablo puso la vara muy alta. Y pone de un matrimonio. Un matrimonio. Y aquí hay tres cosas interesantes en estos dos versículos. Primero, que el matrimonio de Aquila y Priscila era un matrimonio dedicado a la obra. Es más, ellos se conocieron en Éfeso. Ellos allí dice que empezaron a trabajar juntos y comenzaron a hacer la obra juntos con este matrimonio. Y este matrimonio era un matrimonio dedicado a la obra. Los dos estaban involucrados. Cuando estuvo allí Apolos con toda su elocuencia, pero necesitaba aún ajustar algunas cuestiones ahí doctrinales, dice que Aquila y Priscila lo apartaron aparte y le hicieron un discipulado express, bien rápido, pero lo llevaron a su casa. Y ahí lo pusieron en camino. Y ahí vemos que Apolos también ya entró en el equipo de trabajo. Era un matrimonio que estaba dedicado a la obra. No vemos solo al esposo, o no vemos sola a la esposa. Están los dos involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los dos era estorbo para el otro. No era estorbo para el otro. No era un cónyuge egoísta, servían juntos en la iglesia. Juntos en la iglesia. Otra característica que podemos ver para imitar de este matrimonio
es que este matrimonio usaban sus bienes para bendecir a la iglesia. ¿Dónde funcionaba la iglesia? En su casa. En su casa. Ellos usaron su casa, sus bienes, para bendecir a otros. Y otra cosa más que podemos imitar de Priscila y Aquila, era un matrimonio que amaba a la iglesia. Que amaba a la iglesia. Porque dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mucho en el Señor. Un saludo muy afectuoso. No solamente, sino a los otros santos, a las otras iglesias del Señor. Ellos tenían un amor profundo por la iglesia del Señor. Y este es un principio para todos, porque uno dice, bueno, ¿qué tengo que amar? Y tengo que amar lo que Cristo ama. ¿Y qué Cristo ama? Su iglesia. Y este matrimonio estaba comprometido, juntos sirviendo al Señor. Tenían un mismo amor, una misma dedicación, y todos sus bienes en común lo usaban para la gloria de Dios. Nada retenían para ellos. Tampoco eran irresponsables, ¿no? Pero esto es un ejemplo que ellos tenían que imitar. Y creo que nosotros como matrimonio debemos imitar eso. Versículo 20. Otra instrucción en asuntos varios. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Este es muy práctico también, este asunto vario. Sean afectuosos. Sean afectuosos. Muestren afecto. Y aquí el imperativo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, era un mandato. Con beso santo. Pregúntenle a Valdir, a Junior, a Humberto, el ósculo santo que experimentaron en Argentina en este mayo. No, pero en aquella sociedad el beso implicaba una unidad, honor, pero al besar a la otra persona sin distinción de género, indicaba un respeto hacia la persona. Cuando en aquel entonces uno besaba a uno en saludo, que podía ser la mejilla o la frente, era una señal, yo estoy respetando a esta persona. Y lo besaba. Y habla de ese beso. Es un respeto. Pero ¿por qué Pablo agrega ese santo? Ese santo. ¿Por qué no que dijo nomás ósculo santo? El ósculo, el beso nomás. Porque hubo un Judas que besó. ¿No? ¿Vos me respetás? ¿No? Y habla de la hipocresía. Habla de que el afecto sea genuino. Muestren afecto, pero genuinamente. Pero salúdense unos a otros. No con el que más piel se tenga, como se dice. Todos. Todos. Y uno de los peligros de las grandes iglesias, podemos decir, es que fácilmente permiten que los desconocidos permanezcan desconocidos. Y una persona tímida pasa muy a menudo desapercibida a veces. Y algunos cristianos ni siquiera quieren involucrarse con otros. Pero donde hay amor genuino, los cristianos encontrarán la manera de ser amistosos con los desconocidos. Por eso a veces es medio triste ver que vienen personas nuevas y a veces las nuevas se van enseguida. Porque no hay ningún hermano que se acerque probablemente a tener y decir, hermano, antes que se vaya, ¿cómo está? ¿De dónde viene? Mi nombre es tanto. No, una vez vino una persona acá y yo estaba hablando con esa persona y vino justo un hermano, uno de ustedes, vino y se presentó, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tanto. ¿Cuál es tu nombre? Casi me desmayé. Pero no es que maduró esa persona, ese hermano. Es que Dios está haciendo su obra en ese hermano. Y a veces eso que yo no saludo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios.
Tenemos que ser afectuosos. Si querés dar beso, da beso. Y si no, no des, no importa. Si me quieren besar, no tengo problema. Pero tampoco los voy a besar si sé que no les va a gustar. Pues es una cuestión de cultura. Pero tenemos que mostrar afecto, ¿no? El tema esto de la pandemia es como en la línea del tiempo. Hubieron cosas que fueron tergiversando el tema del afecto. Antes era la hora ya el puñito nomás, tic. No, pero entiendo que a muchos, pero necesitamos ser afectuosos. En saludarnos, en mirarnos al rostro cuando saludamos. ¿Cómo estás? Otra instrucción más. Versículo 21. Yo, Pablo, dice, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que amare al Señor Jesucristo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Bueno, esta expresión, yo Pablo os escribo esta salutación, quiere decir que Pablo utilizó lo que se conoce como un amanuense. Un amanuense era como un secretario. Pablo decía y él escribía. Pero Pablo se detiene y dice, quiero firmar yo. Porque cuando los hermanos lean esta carta, quiero que noten que realmente tengo algo para decirles. Por supuesto que por más que firmara otro, pero él necesitaba que su firma esté en ese papel, o en ese papiro, no sé lo que era, pero que esté ahí firmado. ¿Para qué? Para dar autenticidad a los hermanos, porque Pablo tenía algo importante para decirles. Y esta es una de las últimas instrucciones que Pablo va a dar en este capítulo, y es: escuchen la advertencia. Escuchen la advertencia. Y él dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Quiere decir maldito. Y el que no amare al Señor sea anatema. ¿Por qué dice Pablo esto? Indudablemente porque en la congregación había hermanos que no eran del Señor. No había. Había hermanos que no estaban construyendo con ellos, porque pensaban solamente en que estaban haciendo bien y pensaban en sus motivaciones. Pero estaban también los que querían destruir la obra. Después estaban los que negaban la resurrección. Entonces Pablo les dice, el que no amara al Señor sea anatema, sea maldito. Esta es una advertencia final para los incrédulos convencidos. Esta es una advertencia final para los incrédulos convencidos. Aquellos que están convencidos que son del Señor, pero no lo son. Porque Pablo está diciendo claramente, el que no amare, aquel que no ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, no es del Señor. No es del Señor. Está maldito. Toda la furia de la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y tenemos que saber que el amor se manifiesta ¿en qué? En obediencia. Pablo sabía muy bien este concepto del amor y el apóstol Juan lo desarrolló en todo su evangelio y en todas sus cartas. Que el amor es sinónimo de obediencia, Y la segunda parte dice, el Señor viene. Maranata, Maranata. Y esta es la oración de aquel que ama al Señor. Porque aquel que no ama al Señor no quiere que venga. Quiere seguir disfrutando de la vida, todavía tiene cosas por alcanzar, ¿no? Esta es una oración del que ama. Y Pablo dice, escuchen esta advertencia. Y esta es la instrucción, escuchen la advertencia. Para aquellos que aún no son del Señor, toda la furia de la ira de Dios está sobre ustedes. Por lo tanto, examínense si estáis en la fe. Y el Señor viene pronto. Versículo 23. 10ª instrucción de asuntos varios. Recordemos la gracia de Dios. Versículo 23.
la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Solo la gracia del Señor nos puede ayudar a ejecutar todas estas instrucciones. Porque nada de lo que Pablo les instruye a que ellos hagan, lo pueden hacer con sus propias fuerzas. Nada. Todo es por medio de la gracia de Dios. La fuerza que el Señor da. Por lo tanto, recordemos la gracia de Dios. No somos nada. Vivimos por gracia, sostenidos por gracia. Dios nos utiliza por gracia. Todo es por gracia. Por lo tanto, da la última instrucción, versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y esta última instrucción es: ámense todos en la iglesia. Y Pablo dice: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Con todos vosotros. Y esa es la manera. Tenemos que amarnos, hermanos. Tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos unos a otros. Y esta es la última instrucción. Pablo comenzó hablando del problema que había entre ellos. Estaban divididos. Y ahora Pablo concluye diciéndoles: mi amor, no importa cómo ustedes sean. Sean inmaduros, sean orgullosos, yo los amo. Mi amor es incondicional para con ustedes. Yo los amo. Yo los amo. Y Pablo esto quería comunicar a estos hermanos en esta carta. Después habrá otra carta más, una cuarta carta más, que para nosotros es la segunda carta a los Corintios, que Pablo va a tratar otro problema ahí, 2 años después que escribió esta carta. Pero quedemos nosotros con todas estas informaciones y todas estas instrucciones y exhortaciones que Pablo dio en toda esta carta. Es una iglesia común y corriente como cualquiera de las que hay hoy día. Y hasta nosotros podemos estar también en el mismo nivel que la iglesia en Corinto. Y después que Pablo les instruyó, les enseñó, él cierra con estas instrucciones. Muy prácticas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara para con nosotros y tenemos que comenzar a ser responsables y obedientes a esto. Creo que fue el miércoles que estuvimos hablando acá en la reunión sobre el hecho de qué hacemos nosotros con lo que aprendemos. No es que nos aprendimos algo hoy y después me voy a casa y ya me olvidé. No es que nos olvidamos, es que decidimos no obedecerlo. Decidimos no obedecerlo. Entonces, hoy delante del Señor, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de lo que escuchamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a dejar nomás ahí o después voy a ver cuándo? Voy a ver si los hermanos cumplen primero, después voy a ver cómo me... Y Pablo pide acá estas instrucciones. Si quieren crecer, empiecen a desarrollarse. Pablo les dio mucho. Y ahora dice, ustedes tienen que empezar de esta manera, ustedes van a cambiar esto que estaban haciendo mal. Ellos necesitaban esta instrucción. Pablo les dijo, esto estuvo mal. Ustedes estaban haciendo esto. Ustedes tienen que cambiar. Y ahora Pablo termina diciendo, bueno, así van a comenzar a hacer. Van a empezar a mostrar afectos unos con otros. Van a sostenerse en la gracia de Dios. Vean a otros matrimonios si están comprometidos. Imiten como ellos. Pregúntenle cómo ellos están sirviendo al Señor. Reconozcan a los hermanos que están siendo de bendición a otros. Acérquense y digan, gracias al Señor por tu vida. Gracias porque tu vida me bendice. Sométanse al liderazgo. Dios los puso ahí. Esforcémonos para obedecer esto. Esfuércense en todas estas instrucciones y sean maduros. Déjense de chiquilineadas y pónganse las pilas y trabajen y cambien. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y somos un equipo. Corintios capítulo 12. Y planifiquemos, siempre confiando en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede cambiar el plan que nosotros hacemos. No que Dios cambie, sino que nuestros planes. Y apoyemos a los que ministran de manera material.
apoyemos. Si un hermano que viene a predicar tiene que viajar lejos, abra la puerta de su casa, invítele a un almuerzo, no sé, a comer. Necesitamos aprender esto, porque es una manera de mostrar amor hacia aquellos que nos sirven. Y bueno, cuando haya necesidad de apoyo financiero a otros hermanos, hay que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así también como cuando ofrendamos al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Para mí ha sido de mucha bendición estudiar esta carta. Estoy orando para ver qué otra carta vamos a estudiar o qué otro libro. Estamos muy metidos en el Antiguo Testamento, probablemente venga el Antiguo Testamento, no sabemos, pero lleva más trabajo. Pero sé que el Señor va a seguir hablándonos a través de su palabra. Y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. ¿Oramos? Terminamos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos abrir nuevamente tu palabra. Gracias, Señor, no por estos meses, sino por estos años, estos casi 2 años que nos diste para estudiar esta carta. Sabemos que hay muchas otras cosas más que profundizar en ella. Ya habrá su momento, Señor. Pero desde ya gracias por que nos diste la posibilidad de abrir, leer, explicar este pasaje, esta carta. Y ahora, Señor, nos queda a nosotros la responsabilidad de poner en práctica los principios. Señor, gracias por tu gracia manifestada en esta carta. Gracias por las enseñanzas que son necesarias, Señor, para estos días. Y es nuestro deseo, Señor, que podamos crecer, madurar. Puede ser una iglesia madura, Señor, responsables en nuestras tareas como cristianos, y que en medio del conflicto, de las necesidades, podamos responder de manera madura. Señor, si aún hay entre nosotros alguien que no te ama realmente, Señor, dales gracia. Dale la oportunidad, Señor. Que el Evangelio siga golpeando, Señor, sus mentes, sus corazones, para llevarlos al arrepentimiento y la fe. Señor, así nos encomendamos en esta mañana. En el nombre del Señor. Amén.